Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? De nuestra propia concupiscencia. De ahí vienen las guerras, de ahí vienen las luchas, de ahí vienen las pruebas de nuestra propia concupiscencia. Y en esta noche yo sé que aquí hay gente que están peleando batalla mental, guerra espiritual. Pero yo te quiero decir en esta noche que Jesucristo está aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Tú no estás solo. Alabado sea peleando esa batalla. Donde adora la gloria de Dios. Gloria a Dios. Guerra espiritual. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús. ¿Qué es una guerra espiritual? Ahora, hermano, dígame. Es el conflicto armado entre dos reinos. Un conflicto armado, eso es lo que es guerra. Un conflicto armado entre dos reinos o naciones. Sí, amén. Guerra espiritual es el conflicto armado entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Sí. Eso es guerra espiritual. Guerra espiritual, alabado sea el nombre de Jesús, es el conflicto armado entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. La Biblia dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida, sí, que antes vivíamos en las tinieblas, pero hoy pertenecemos al reino de su Hijo amado, al reino de la luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, aquel que me sigue no andará en tinieblas. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Pero lo bueno es que tú perteneces al reino de Jesucristo. Sí, gloria a Dios. Es la guerra entre las huestes de maldad y los escuadrones del ejército del Dios viviente. Gloria a Dios. En el cielo se desató la primera guerra espiritual cuando Satanás, por envidia, se rebeló contra Dios. Capítulo 14 del libro de Isaías. Sí, amén. Y ahí usted va a ver que cómo relata Isaías la caída de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que creíste en tu corazón el ser igual a Dios, pero tú fuiste derribado hasta el Seol. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí, alabado sea el nombre de Jesús. En el cielo se libró la primera guerra espiritual. Alabado sea el nombre de Jesús. Y fueron destronados de ahí Satanás y sus ángeles. Y hoy en día se levantan haciendo guerra. Alabado sea el nombre de Jesús contra el pueblo de Dios. Contra todo lo que se llama Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Amén, aleluya. Desde que el hombre y la mujer fueron creados en el jardín del Edén, Satanás desató una guerra contra ellos y contra la simiente de la mujer. El enemigo desató una guerra sin cuartel contra el hombre, contra la creación de Dios. Porque cuando el enemigo te ve a ti, lo que ve es a Dios. Cuando el enemigo te ataca a ti, él piensa que está atacando a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, amén. Y desde que el hombre y la mujer fueron creados, se desató esa guerra. Desde su nacimiento, alabado sea el nombre de Jesús, Jesucristo, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, fue seguido y perseguido por Satanás, tratando de ver cómo Satanás trataba de ver cómo agarrar a Jesucristo. Incluso los mismos escribas y fariseos trataron de ver la manera antes de tiempo cómo eliminarlo. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice en el capítulo 7 del libro de San Juan que en una ocasión Jesucristo, capítulo 7, verso 45, Jesucristo acababa de predicar en el templo y vienen los fariseos y mandan a los alguaciles, a los sheriff, eso es como si fueran los sheriff, y le dicen aprésenlo. Dice que ellos fueron a apresar a Jesús. Cuando comenzaron a hablar con el maestro, dice que quedaron anonadados,
Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando llegaron donde los escribas le preguntaron: ¿y dónde está el hombre que lo mandé a que lo atraparan, que lo trajeran aquí? ¿Dónde está? Ellos dijeron: jamás hemos escuchado a hombre alguno hablar como ese hombre habla, porque en él hay algo especial. Sí, amén. Gloria a Cristo. ¿Cuánto adoran a Dios? Gloria a Dios. Desde que el hombre y la mujer fueron creadas, la guerra espiritual no ha cesado. Se desató una guerra feroz en contra. Satanás desató una guerra sin cuartel contra la mujer. Si usted lee la Biblia desde Génesis, Sara fue estéril. Amén. Rebeca fue estéril. Sí. Raquel fue estéril. Sí, amén. No podía. Ana. ¿Y de dónde venía? De ahí, de esas mujeres. ¿Quién era que iba a venir? La línea del Mesías. Amén, Por eso aleluya. Satanás desató una guerra sin cuartel, porque sabía que de ahí, alabado, podía venir, porque ya había la promesa de que Dios iba a bendecir a su pueblo y que le iba a hacer de él una nación grande. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso muchas veces nosotros no podemos ver la guerra espiritual que hay contra ti. Muchas veces nosotros estamos enfermos y el enemigo nos tiene tranquilo. Por eso tenemos que espantarnos. Muchas veces el enemigo tiene guerra en tu casa. Se levantan tus hijos, se levanta tu esposo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y tú no te estás dando cuenta que la pelea no es con tu esposo, que la pelea no son con tus hijos. Alabado sea el nombre de Jesús. Tienes que pararte en la brecha y pelear la batalla por honor a la gloria de Dios. Se desató una guerra, el enemigo desató una guerra terrible contra la simiente de la mujer, de tal manera que quiso desviar, y Sara por poco la promesa se va a pique, por poco destruye la promesa de la línea del Mesías, cuando entregó por desesperación a su sirvienta Agar a su esposo. Dios le había prometido ya que lo iba a bendecir. Sí. Aleluya. Sí. Le había prometido. Dios tiene promesas contigo. Amén. Dios tiene promesas grandes con nosotros. Lo que pasa es que tenemos que saber el tipo de guerra que estamos peleando. Estamos en la guerra y no sabemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que debemos hacer. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Estamos peleando guerra espiritual. Y Satanás se levanta, alabado sea el nombre, que poniendo contra la simiente, contra la mujer, alabado sea el nombre de Jesús, para que de esa línea no pudiera venir el Mesías. Aleluya. ¿Ah? Se levantó contra esas mujeres de Dios. Aleluya. Terrible. Herodes levantó una persecución cuando se dio cuenta que el Mesías había de nacer en Belén de Judá, y comenzó a matar los niños. Sí. Una batalla sin cuartel, una guerra espiritual levantada por Herodes, pero no instigado por el mismo diablo. Nosotros tenemos que saber la batalla que estamos peleando hoy día. Sí. Sí, amén. Gloria a Aleluya. Dios. Oiga, Aleluya. por ahí vamos, ya casi estamos entrando donde tenemos que entrar. Gloria a Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos peleando. Y cuando se levanta el enemigo, queremos pelear con nuestra propia fuerza. Cuando se levanta un hermano de esos que usa el enemigo en todas las iglesias, tú crees que el hermano, y quieres pelear con el hermano, ¿y por qué usted me dice eso? Usted más esto, y usted también, y usted aquí, y usted.
a Cristo Jesús. Aleluya. Y te están poniendo al mismo nivel. Y el hermano siempre va a ser el mismo hermano. Enano se va a quedar y tú nunca vas a crecer, no vas a ganar. Siempre, alabado sea el nombre de Jesús, estás peleando esa guerra y nunca vas a salir del mismo lugar. No vas a ganar terreno. Aleluya. Aleluya. Son guerras espirituales que hay que pelear. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y nosotros no estamos dando cuenta que es el mismo enemigo. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Sí. Amén, aleluya. Wow. Se levantan personas y Dios permite que se levanten personas en tu vida. Dios permite que se levanten enfermedades en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios permite que se levanten cosas, tormentas en tu vida para que tú puedas crecer. Tiene que haber una guerra espiritual en tu vida para que tú puedas crecer. Si no, te vas a quedar en el mismo lugar. Señor, pero ¿por qué yo tengo que pasar por esta guerra, por esta prueba? Sí, porque Dios lo permite, porque tiene un plan contigo, porque tiene un plan con tu familia, porque tiene un plan con tus hijos, porque Dios quiere derramar su gloria sobre ti. Por eso ha venido esa enfermedad. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios. Digo un nombre de Dios en la Biblia. Han venido pruebas a su vida para quedarse en el mismo lugar. Todas las pruebas que vienen a nuestra vida es para pasar al otro lado. Aleluya. Oye, las pruebas y la guerra espiritual que vienen a tu vida son un trampolín para entrar a la tierra prometida. Y la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel llegó frente al Jordán, el Jordán estaba desbordado, pastor, Aleluya. y no podían cruzar. Gloria a Cristo. Pero qué bueno que cuando hay guerra espiritual, Jesucristo dice, pasemos al otro lado. Sí, amén. Oye, ¿qué quiere decir eso? Que Elohim está ahí. Los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aleluya. Contigo está el ejército de Dios. Gloria a Dios, Dios. no me cree, no me cree. Jesucristo dice, le decía a sus discípulos, pasemos al otro lado. Sí. Gloria a Cristo. Aleluya. En el capítulo 6, Él le dijo a los apóstoles, le dijo, pasemos al otro lado. Gloria a Cristo. Se desató una guerra, se desató el viento en aquel lugar que estremecía la barca. Sí. Amén, aleluya. Pero Jesucristo dijo, pasemos. Amén. Él no dijo, pasen. Aleluya. Sí, amén. Gloria a Cristo. Él no dijo, pasen. Él dijo, pasemos al otro lado. O sea, si el Señor está en la barca, yo estoy seguro, estoy confiado. Amén. Aleluya. ¡A su nombre! Estoy confiado. El diablo puede mover la barca, el diablo puede mover el mar, el diablo puede hacer lo que le dé la gana. Alabado sea el nombre de Jesús, pero yo estaré seguro, confiado. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Aleluya. Confiado en mi Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya. El Señor siempre decía, pasemos al otro lado. Aleluya. La Biblia dice que cuando ellos pasaron al otro lado, ¿qué fue lo primero que encontraron? Porque no hay bendición si no hay prueba, si no hay guerra. Oye, Sí. la guerra que tú estás peleando, la batalla que tú estás peleando, Aleluya. son para promoverte, son una bendición. Dile enfermedad, Vamos. dile prueba. Lo que yo estoy pasando hoy es que Dios quiere hacer algo conmigo, algo Sí. grande, algo grande, algo grande. Gloria a Dios. Lo primero que encontró el pueblo fue Jericó, una ciudad que tenía 1000 años, nadie la había podido vencer. Así es. Ese fue el primer obstáculo. Pero Jesucristo dijo, pasemos.